Sean bienvenidos a esta su primera sesión de la materia Política Educativa en México. Me gustaría comenzar por presentarme. Mi nombre es profesor Ernesto Fidel Razo García. Para servirles, seré su profesor este curso. Me gustaría iniciar por hablar sobre los temas que vamos a tocar en esta sesión, pero antes de eso me gustaría iniciar con un pequeño encuadre sobre las características a evaluar en este cuatrimestre. Vamos a iniciar con lo que pudiera ser el rubro que vamos a llamar ensayo. El ensayo va a ir redactado con la función apelativa de la lengua a manera de artículo de opinión y sin normas APA, sin, por supuesto, lo que pudiera ser aparato crítico. De momento no. El primer ensayo irá con las características que menciono. Tendrá, por supuesto, lo que pudiera ser margen de 3 centímetros a los 4 lados, letra Arial 12, interlineado 1.5 y sin sangría. Por supuesto, enumerado. La carátula deberá tener el logotipo de nuestra alma mater, Instituto Mexicano de Psico-Oncología, el nombre del profesor, su servidor, el suyo, la generación, el nombre de plantel al que pertenecen y finalmente su licenciatura. Cada uno de los ensayos va a ser entregado con esas características y tendrá un valor de 2.5 sobre la calificación final. El siguiente punto que vamos a manejar serán las tareas, que en este caso se van a manejar conforme cada sesión y el desempeño de cada uno de nosotros en esas sesiones. En este caso serán cuadros sinópticos, mapas mentales, investigaciones, pesquisas de información que dará a la demanda de las sesiones venideras. Por supuesto, yo les avisaré con una sesión de anticipación para que puedan entregar y por supuesto les daré fecha de entrega. Nuestro siguiente rubro a cubrir será la participación en clase. Participación que se hará de manera oral y solicitando la palabra con la mano levantada. Para esta sesión dejaremos un cuestionario al final de este video y cada respuesta correcta valdrá una participación. Las anotaremos de manera ordenada la siguiente sesión, que esperamos ya sea presencial y ustedes entreguen el cuestionario, pues en este caso con sus respuestas concretas. El último apartado para la evaluación del cuatrimestre va a corresponder principalmente con un trabajo o un proyecto final. Durante las sesiones vamos a limitar dicho trabajo, que haremos a manera de tira del tiempo. Los temas de esta clase son la participación de la política, el sistema educativo nacional, el periodo histórico de 1910 a 1920, para el cual dejaré una bibliografía en este video al final del mismo y se me entregará un ensayo la siguiente sesión, que ya sea presencial y podamos vernos en persona. También dejaré al final de este video un cuestionario que me será entregado, por supuesto, físicamente, con sus respectivas respuestas. Cada respuesta correcta, les recuerdo que formará parte de una participación. Analizaremos ese contexto también con ese material, contexto de 1910 a 1920, y utilizaremos ese tema para cerrar finalmente esta sesión. Como pueden ver, hemos determinado ya lo que pudiera ser la tarea, tanto como ensayo y cubriendo la parte de participación con estos dos trabajos. Me serán entregados presencialmente en la siguiente sesión que podamos vernos.
con las características, claro que sí, que ya di al inicio de la presentación en este video y en el respectivo encuadre. ¿Qué les parece si vamos cerrando esta parte y nos metemos de lleno con los factores que definen la política educativa? Puesto que México actualmente está metido en un caldo de cultivo bastante interesante con respecto a este tema, y será lo primero que toquemos, ¿no? La parte más fresquita que nosotros estaríamos manejando sería la reforma educativa en su máxima expresión, y por ahí es por donde su servidor iniciará el análisis en esta clase. Pues sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? Y tendríamos que tomar en cuenta que hablar de política es hablar de características internacionales. Independientemente del periodo que se haya manejado, hablar de política educativa en México incluso es meternos en características materiales de organismos educativos internacionales, que no siempre fueron organismos educativos, pero que desde lo que fue el siglo XX y actualmente el siglo XXI se transformaron. Antes de esto pues eran simplemente organismos internacionales, y ahora se nos han transformado en organismos educativos internacionales. No solo educativos, sino también incluso legislativos, puesto que impactan de manera directa o de manera indirecta en la creación y el desarrollo de las mismas aquí en México. Vamos a comenzar con el análisis. Hablar de política educativa en México implica hablar de organismos internacionales que posteriormente, durante el siglo XX y actualmente en el siglo XXI, se han transformado principalmente en organismos educativos internacionales. Pero más allá de todo esto, vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque la materia se presta muchísimo para ello. Vamos a hacer este viaje y vamos a remontarnos hacia 1980 con la teoría del talón o la teoría del ticket de pago. Aquí en México lo conocemos como el ticket de pago o el talón de pago, que impacta directamente con la educación, y tendremos que desarrollarnos por completo, conociendo que México se encuentra en pro de este tipo de características. Está en el ojo del huracán y es imposible no tratar de hablar de estas características si manejamos política y educación, y si manejamos legislación también es referente directo hacia dichos organismos internacionales. Es imposible no manejarlo. ¿De quiénes hablamos? Hablamos de los hermanos Bretton Woods, en este caso el Fondo Monetario Internacional, y en segundo término el Banco Mundial de Comercio, que como todos sabemos tienen por ahí sus sedes en Riverside, en Estados Unidos, junto con la ONU en este caso. Siguiente vendría siendo la OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la UNICEF en estos casos, y la UNESCO también, por supuesto. Formarían parte de estos organismos de los cuales yo hablo. Para 1980, México ya se encontraba permanentemente endeudado con dichos organismos, con estos organismos internacionales. La verdadera situación es que se tenía que crear un proyecto, puesto que la deuda, lo que conocíamos en esos momentos como deuda externa, había crecido a maneras desorbitantes, a tal característica que ya era impagable. Esto es en la década de 1980. México acude a la sede de estos organismos y firma un tratado, con el cual se maneja el tratado del ticket o el talón de pago. Era un proyecto en el que México se comprometía durante los próximos 30 años a aplicar, implementar y desarrollar todos los proyectos que estos organismos internacionales les enviaran para poder impulsar el desarrollo, la industria, las características educativas, sociales y económicas
que garantizaran el pago de dicha deuda y al mismo tiempo garantizaran el saldo de la deuda que México había contraído. Bien, una vez implementada esta característica, avanzamos hacia 1990, 1991, 92, 93 y 94. Y las principales características son la creación a la reforma de la Ley General de Educación y la aplicación y reforma del artículo 696, también conocido como Acuerdo 696, que es quien rige de manera política y legislativa las acreditaciones, los reconocimientos de validez oficial y, en este caso, la asignación de nombramientos temporales o definitivos a todos los agentes inmiscuidos en las características educativas. En este punto de vista, tenemos a un personaje muy emblemático durante este periodo de tiempo que estamos manejando, que fue Carlos Salinas de Gortari. En esta característica hay un problema demasiado serio con esta persona, puesto que, como todos sabemos, se encargó de extender en México de manera política, de manera legislativa, de manera social, lo que conocemos como el campo de la industria privada. Acabó con los ejidos, vende Teléfonos de México, se encarga de todas las carreteras y camiones foráneos que se encargan de estar ahora a manos de la característica privada, y crea el fenómeno de neoliberalismo. Y ese neoliberalismo se integra hacia la característica de globalización, y esa globalización se integra hacia la parte que conocemos hoy en día como globalismo. Ese globalismo es la característica de poder comunicarnos entre unos y otros con programas como el Facebook, el WhatsApp y distintos dispositivos que nos permiten hablar con rusos, franceses, chinos, griegos, etc. Generando un problema, puesto que México ya estaba generalmente endeudado, requería actualizar sus características de educación en cuestiones económicas. Y ahí viene el primer impacto, lo que conocemos como el cambio del peso hacia el nuevo peso, donde Carlos Salinas de Gortari y estas instituciones internacionales deciden quitarle un cero a los pesos mexicanos existentes, puesto que antes teníamos monedas de 10,000 pesos. Si nosotros le quitamos un cero a la economía mexicana, puesto que se vendieron los ejidos, ya se estaba gestando parte del proyecto Orión, que se acaba de completar, que ese proyecto involucraba vender el 49% de acciones de Pemex. Resulta ser que al final, en la reforma energética de 2015, 16 y 17 con Enrique Peña Nieto, no se vendió el 49%, se vendió el 51%, pero ya estaba gestado. Así como actualmente ahora tenemos los aprendizajes clave que están entrando en el modelo educativo 2017, en estos tiempos, en el 90 al 94, teníamos el enfoque político educativo de solidaridad, bajo el término Venceremos Mexicanos, y encontramos la participación demagógica, lo que conocemos como soberanía, la capacidad de participar en conjunto para la toma de decisiones a nivel nacional, poniéndose en pro lo que pudiera ser el Instituto Federal Electoral y las credenciales que dicho instituto empezó a hacer propaganda en cuestiones tanto informativas y también en cuestiones formativas, que, como sabemos, involucra la educación, puesto que querían, en este caso, ciudadanos que participaran de dicho proyecto. En este caso se genera la controversia, puesto que por un lado manejaban este aspecto demagógico que yo digo falso, demagógico falso, y por el otro lado el aspecto de endeudamiento continuaba, y el mexicano seguía sin enterarse, recordando que era del 90 al 94, cuando Carlos Salinas de Gortari se fuga a un país que conocemos actualmente como Irlanda, con gran capital mexicano, la característica mexicana endeudada desde 1980 con la teoría del talón de pago, y en este caso México se encuentra en el hoyo. Los organismos educativos internacionales, que ahora conocemos, estamos por explicar por qué educativos,
y más que nada yo les llamaría endeudales o organismos internacionales encargados de endeudar, lamentablemente. En este caso, en el agujero no se encuentra México solo, se encuentra un querido vecino. Y en este aspecto, el vecino con el que se encuentra en 1990-94 en el agujero, México, pues es nada más y nada menos que China. Y en este caso, los organismos internacionales encargados de las recuperaciones económicas, y en este caso poniendo en el ojo del huracán a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional y al Banco de Comercio Mundial, tienen que elegir entre rescatar a México o rescatar a China, hablando en características económicas. Y en este caso, Estados Unidos no va a permitir que se dé una revolución en el patio de atrás de su casa y rescata a México. De esta forma, sentenciando actualmente a China a una fosa sin fin. Se firma lo que conocemos como el Tratado de Libre Comercio y actualmente tenemos su hermano gemelo, que es el Tratado del Pacífico, donde en la parte del Tratado de Libre Comercio se estipula que México va a ser productor de características agrarias, como ya lo tenemos, ¿no? Aguacate, fresa, jitomate, naranja, y así puedo continuar. Y Estados Unidos se encargará de que para poder impulsar la economía mexicana le va a comprar los mejores productos a México y se los va a pagar para que con ese mismo dinero le pueda pagar a sus organismos internacionales la deuda que se acaba de sobreechar encima, aparte de la que ya existía del talón de los 30 años. En eso consistió ese proyecto. Por la firma anterior de 1980, pues en estos casos México acepta. Y como consecuencia, repito, China se va hasta el fondo. Pero en ese tratado también venía lo que pudiera ser el inflar la economía o parte de la economía china. Y la mejor forma de inflar la economía china es que México se encargue de comprarle a China cuanta chinadera produzca. Y quienes hayan vivido durante la década de los 90 sabrá que fue precisamente en estos años cuando México se inunda, pero hasta las cejas, de mercancía china. Y en este caso, la economía mexicana, en cuanto a características artesanales, se vuelve a ir a la baja. Donde, por supuesto, tenemos sandalias chinas, zapatos chinos, cuadernos chinos, y en este aspecto revisen y tendríamos un montón de características chinas, creando y generando una especie de educación económica que el mexicano promedio no tenía para la década de 1990, cuando se da esta característica, y ve su máximo auge en el año 2000, donde se crean nuevas políticas para salvaguardar los intereses privados y en este caso los intereses públicos. Dígase ahora sí el análisis infraestructura, que conocida infraestructura vendría siendo lo que el Estado benefactor ofrece. Y en este caso el Estado benefactor es el que se encarga de proveer las instituciones necesarias para salvaguardar el bienestar y el desarrollo de su población. El Estado benefactor vendría siendo el gobierno, que sabemos que durante la época de los 90 no se llamó Estado benefactor, de benefactor no tenía nada, y se terminó transformando en el Estado-nación. Dígase un Estado que es lleno e inundado de ideologías, quiere que se le rinda culto, arriba la bandera, arriba el himno nacional, pero sin en cambio masacra cruelmente a su población, puesto que le da prioridad a la industria privada. La infraestructura son todos esos caminos, escuelas, instituciones de seguridad como la Policía Federal, la Cámara de Diputados, escuelas, hospitales, carreteras y caminos. En 1990 al 94, Carlos Salinas de Gortari se encargó de esto que les menciono, se encargó de venderlo a la mano privada. Un ejemplo de ello es Teléfonos de México, los camiones foráneos, las carreteras y caminos, por ejemplo. Y en esta característica, este tipo de educación económica queda vetada
para el mexicano promedio, quien desconocía. Para la década terminada de 1990, empezando el año 2000, México ya se estaba coronando como el Estado-Nación, donde los valores de la privatización estaban en pro. Y en esta característica, pues lamentablemente no se pudo y no se desarrolló por parte del pueblo mexicano ningún tipo de acción importante, creando así en el año 2000 lo que pudiera ser una gran problemática, puesto que el mexicano no sabía ni estaba educado ni formado para responder a las necesidades económicas que se manejaban. Del 2000 al 2010 se crearon 3 tipos de países a nivel internacional. Los que conocemos como países productores, que son aquellos que producen tecnología y son los países desarrollados. Para el año 2000, las 3 características que nosotros conocíamos como países desarrollados, países en este caso de primer mundo, países de segundo mundo, países de tercer mundo, fue modificado, repito, entre el año 2000 y el año 2010 para hacer países desarrollados o países en vías de desarrollo. Pero dentro de esa característica, este neoliberalismo que se manejaba dentro de esto que conocemos como la globalización, terminó destransformándose, puesto que la globalización tenía como máximo fin unir a todas las naciones. Nacida después de 1942, quería unificar a todas las naciones, conectarlas a todas y que todas pudieran comunicarse entre ellas y compartir cuestiones culturales, sociales, económicas y valores entre distintas poblaciones, lo cual terminó mutando en un neoliberalismo y terminó mutando en una regionalización. En lugar de ser mundial, en lugar de ser global, terminó transformándose completamente en regional, y en este aspecto lo regional terminó impactando en 3 categorías de país, de la cual México no se pudo salvar ni se salvará. Y estos 3 países son conocidos como país productor, lo repito, aquellos que producen tecnología de punta, los que son los países desarrollados. Dígase por ejemplo Japón, con la invención y la creación del microchip. En este caso, Japón se encarga de producirlo. Pero para ser sincero, viene la siguiente cuestión. El país distribuidor, quien se encarga de distribuirlo, la palabra lo dice, o venderlo o tratar de propagarlo a nivel global. Pero repito, una única región del mundo produce el microchip y una única región del mundo se encarga de distribuir el microchip. Y finalmente, la parte en la que México entra, los países consumidores. Y en este caso, una única región del mundo se va a encargar de consumirlo. ¿Sí se entiende? Hasta el punto en el que yo lo veo, jamás he visto yo modelos de huipiles oaxaqueños consumidos por alemanes. ¿Sí se entiende? He ahí lo que conocemos como regionalización, en cuanto a aspectos políticos, sociales, ideológicos, económicos, y continuamos porque todo esto da cauda para desarrollar y desenvolver la parte educativa. Continúo. En este caso, entre el año 2000 al 2010, mientras el mexicano desconoce las características educativas a nivel económico, otros países jamás se dieron a esta tarea y crea en este aspecto lo que nosotros conocemos como el BRIC, que vendrían siendo los futuros líderes del mañana. Países que se han encargado de manejar lo que pudiera ser política, legislación, una sociedad encaminada hacia el liderazgo. Y estos futuros líderes del mañana están creando esa pequeña revolución que vendría siendo Brasil, Rusia, India y China, pero no han logrado romper esta parte o esta tríada de países productores, de países distribuidores y países consumidores. Uno de los ejemplos es el que mencionaba.
Japón, como inventor del microchip y de tecnología, obviamente utiliza algo que conocemos en el neoliberalismo como subcontratación. ¿Qué quiere decir este aspecto? Que me fabriquen la parte tecnológica que yo requiero con costos más bajos y con materia prima de primera. Y esto no puede hacerse en mi propia nación. Necesito de una nación que me dé lo mejor de sí y que lo cobre de manera más barata. Y en este caso, uno de los actuales ejemplos de país distribuidor, por ejemplo, vendría siendo Brasil, donde por ejemplo Brasil acepta un tratado con Japón y actualmente una de las más grandes instituciones internacionales comerciales se encuentra ya en Brasil, que vendría siendo por supuesto la fábrica Sony, quien Sony, como sabemos, fabrica televisores con tecnología bastante elaborada, dígase también cara, que por supuesto al tener sus fábricas en Brasil y al utilizar lo que pudiera ser Brasil como país distribuidor, Brasil también se ve beneficiado económicamente. Pero en este aspecto, México no, ya que México solo se encarga de consumirle a Sony todo lo que pudiera ser, pues, cámaras fotográficas, computadoras, televisiones, electrodomésticos, y así podemos continuar, ¿no? Mientras el país mexicano políticamente, lamentablemente, repito, es saqueado por esta expectativa, se crea una revolución aquí en México a nivel regional con esta característica. Y México poco a poco está dejando de ser un país consumidor, puesto que si usted compra absolutamente todos los productos que una sola persona le venda, esto va a obligar a la persona a que al ratito quiera venderle cualquier cosa que se le ocurra. Y en este aspecto, la persona que se sigue comprando va a tener un límite en cuanto a las cuestiones económicas. Sus bolsillos tienen un límite. Y una vez que se acabe, se va a ver en graves problemas. Eso es lo que le ha sucedido a México en este aspecto. Ha dejado de ser un país consumista para transformarse en un país rentista. Ponga el ejemplo que quiera. Si en algún momento Juan tiene trabajo o tiene dinero, pero no tiene casa, tendrá que rentar una casa para vivir. Mientras que en estos casos Juan no sea dueño de su automóvil, tendrá que rentar un transporte público, un metro, un taxi, para poder transportarse. Mientras Juan no pueda producir su propia agua, tendrá que rentarle el servicio a alguien más. Ese es el problema al que actualmente México se está por enfrentar. Se ha transformado de un país consumista a un país rentista. Dígase el aspecto petrolero, el aspecto de las cuestiones de la petroquímica, sus derivados, gasolina, caucho, industria metalúrgica, y así podemos continuar. En este aspecto también, entre el año 2000 y el año 2010, ya se veía venir uno de los más grandes problemas en cuanto a salubridad mexicana. Grandes productos con el Tratado de Libre Comercio comienzan a inundar la población mexicana y el consumo se ve desmedido entre el 2000 y el 2010. Lo que conocemos como tartrazina, maltodextrina, colorantes como el azul FCF, el rojo Ayura, el amarillo 8, el amarillo 9, lo que pudiera ser la oleína de palma, dígase aceite de palma, aceite de coco, lo que pudiera ser el benzoato de sodio, el benzoato de potasio, el sorbitol, el sorbatán, que como sabemos son edulcorantes y conservadores que los encuentra desde un refresco altísimamente concentrado hasta lo que pudiera ser un cubito de Nor Suiza, generan una serie de problemáticas en la población. Dígase una oleada de diabetes mellitus y una oleada de cáncer, que vimos entre el año 2000 y el año 2010, preguntándose el por qué. Y la educación y el mexicano no hizo nada frente a políticas que se encargaban del consumo desmedido. Para el año 2014, para el año 2013, durante la reforma, la educación finalmente responde, pero la epidemia ya estaba presente. Y la educación responde con algo que conocemos como
el plato del buen comer y la jarra del buen beber, que finalmente explica tanto problemáticas y funcionamientos corpóreos que se ven alterados por este tipo de consumos. Pero lamentablemente 10 años es una brecha demasiado grande que ha generado grandes problemas que han impactado en los distintos niveles sociales. No importa si se tenga o no se tenga dinero, el veneno que se consume es el mismo. Y continuamos con estas características. Para el año 2010 ya tenemos esta especificación y nos vamos a saltar con las principales reformas y la introducción, ahora sí por primera vez, de programas educativos entre el 2010 y el 2017, puesto que sufre una transformación. Lo que conocíamos como deuda externa, dígase el Estado-nación, es el que se encuentra endeudado con los organismos internacionales, con algo que conocíamos como deuda externa, se ve transformado, puesto que, como les repito, los fondos económicos no siempre alcanzan, especialmente cuando quiere comprarle todo tipo de productos a cualquier persona. En este aspecto se transforma y se termina llamando deuda pública. Eso quiere decir que ahora es el público quien tiene que pagar de manera completa por la mala administración a nivel nacional que se dio, por los distintos políticos y sus distintas complacencias hacia sus aspectos en proyectos a futuro, que finalmente eso fue lo que terminaron por arrebatar, un futuro. Para 2010 ya se tenía pensado y ve su apogeo principal en 2012 y 2013, lo que conocemos como el proyecto Competencias. El proyecto Competencias fue aplicado por primera vez en el año de 1960 en el país de Colombia y fue utilizado como educación para la paz. Lo que se buscaba era que Colombia en ese momento era un país inundado por los grandes capos de la droga y la cocaína. Era un sitio extremadamente violento donde la mayoría de personas se mataba por tratar de vender esto que ellos conocían como oro blanco, dígase cocaína. En ese aspecto las competencias trataron de dar la panacea o la cura para ese tipo de violencia que se venía viviendo. Si educábamos a los futuros ciudadanos para la paz y con valores y con aspectos cívicos únicos de la población, seguramente acabaríamos poco a poco con la oleada violenta y con las cuestiones del narcotráfico y las características ilícitas. Esto fue lo que sucedió en Colombia en 1990. En este caso se pensó aplicar desde el 60 y se implementa hasta 1990. En México ya se tenía visto y se gesta la idea de este producto y este proyecto en el año 2010, cuando alcanza su auge la deuda pública y implementada con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Comienza la implementación en el año 2012, ve su máximo apogeo en 2015 aquí en México y continúa en 2017 con lo que pudiera ser el nuevo modelo educativo. Pero entramos en detalle. ¿Por qué? ¿Y qué son las competencias? Bien, aquí en México las competencias se utilizaron como habilidades para la vida en sociedad. En este punto de vista, las habilidades para la vida en sociedad se basificaron en una pirámide de 5 categorías, que obviamente era el saber ser, saber hacer, saber estar, saber saber y saber convivir. En este aspecto se perseguía que el sujeto fuese educado para la paz y que al mismo tiempo fuese capaz de comprender y aplicar una serie de saberes. Las competencias también estaban basificadas con mucho trasfondo en este aspecto, que debe ser analizado desde la situación educativa, puesto que este es un proyecto de características internacionales. Como sabemos, las competencias tienen un trasfondo muy importante que conocemos como la tasa de retorno inmediato. Esto quiere decir
que en lugar de formar, por medio de una competencia podemos capacitar. Y recuerden que la palabra capacitación siempre va acompañada de la palabra laboral. Estaríamos hablando entonces de un trasfondo secreto que los estudiosos de la educación denominamos como tasa de retorno inmediato, escondido en el aspecto de las competencias para una capacitación laboral. En este aspecto, tasa de retorno inmediato suena a lo que hablaba Paulo Freire, lo que conocemos como educación bancaria, lo que conocemos como educación terminal. Dígase, una vez terminado ese aspecto, incorporarse de manera directa al campo laboral. ¿Qué quiere decir ese aspecto? Una persona que sea educada bajo competencia o por competencias puede introducirse inmediatamente al campo laboral. ¿Con qué fin? Hablábamos hace un momento del contexto político internacional, saldar algo que conocemos como deuda pública. Esa es una de las finalidades de la educación por competencias. ¿Qué quiere decir este aspecto entonces? Encontrar la forma de que cada uno de los mexicanos existentes tenga la oportunidad de ofrecer capital para el saldo de la deuda pública. Entre ello tenemos, por ejemplo, los impuestos y la reforma que se dio de manera política en el año 2011 y actualmente hasta el 2015 con los alimentos edulcorados, esos alimentos endulzados, alimentos chatarra, galletas, pastelitos cocinados en maquinitas con ingredientes reciclados y por supuesto también todo lo que pudiera ser la industria del caramelo. ¿En qué consistió este aspecto? Se le aumentó el IVA al 16%, con una tasa de 16% a cada uno de esos productos. Traducido, ¿qué quiere decir? Y ponemos entre paréntesis la palabra traducido. El 16% del costo total de las galletas que Pepe, José y Juan se compraron el día de hoy, los refrescos o los pastelitos. El 16%, si un pastel cuesta 100 pesos, el IVA o el impuesto sobre la renta a 16% sobre ese pastel quiere decir 16 pesos de cada 100. Eso quiere decir que las industrias, por vender su producto aquí en México, tienen que pagar. Eso quiere decir que aumentan sus costos. Eso quiere decir que aquel que quiera consumirse o dígase ahora darse el lujo de comprar eso, el gobierno le está cobrando al ciudadano mexicano 16 pesos de impuesto por comprarse esas galletas, ese refresco o ese pastel. Ese 16%, dependiendo del costo del artículo que está adquiriendo. Esa es la finalidad de una educación por competencias, una tasa de retorno inmediato, una serie de impuestos, una serie de manejos de algoritmos básicos lógico-matemáticos para sustentar la necesidad de empleo que actualmente está a manos de la industria privada. Recordando que la infraestructura pública, todas las instituciones públicas que conocíamos actualmente se están yendo a la baja y la mano privada es la que está respondiendo. Muy bien, con esta expectativa ya tenemos cómo se basifica una competencia, que vendría siendo el saber hacer, el saber ser, el saber estar, el saber convivir y el saber saber. Son las 5 pirámides que toman la categoría de competencia. También se maneja una característica muy importante, algo que conocemos como competencia para la vida, que es lo que debería ser la habilidad para la vida social y la solución y la contención de problemas, pero por supuesto de manera pacífica. Es lo que estaríamos hablando, de manera pacífica. También contamos con la característica de la comprensión perdurable. Una competencia tiene una característica única, la comprensión perdurable. ¿Qué es una comprensión perdurable? Tiene dos connotaciones. La primera de ellas es, una vez dentro del salón de clase, los estudiantes deberán llevar a cabo un aprendizaje esperado, el desarrollo de una habilidad. Y esa habilidad, una vez que abandonen
las aulas de clase es inolvidable. Tiene el compromiso de ser inolvidable. De lo contrario, el docente será responsable por no tener una metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje que garanticen dicho término. ¿Sí se entiende? Suena un poco difícil de comprender, ya que el docente responsable de eso debería de ser altamente diestro y capacitado. Esa es la política actual en México que deviene desde 1980 con la explicación que se ha llevado a cabo en esta sesión. Bien, continuamos. Si usted quiere aprender matemáticas, tiene que aprenderlo por competencias con algo que conocemos como comprensión perdurable en una sola sesión. Y una vez salga por la puerta, después de haber llevado esa clase con ese docente, si usted se le olvida, es responsabilidad del docente. Por lo tanto, a usted no se le puede olvidar. Otra característica o la segunda connotación de una competencia en esta parte de la comprensión perdurable quiere decir que una vez que usted lo haya aprendido dentro del salón de clase, que ha sido inolvidable, usted puede aplicarlo en distintos contextos. ¿Qué es un contexto? Es lugar, tiempo, espacio y población. Quiere decir que lo que usted aprendió dentro del aula de clase lo puede aplicar en su casa, lo puede aplicar en la sociedad, lo puede volver a aplicar en la misma escuela donde usted está cursando o con cualquier persona. Y esto se rige con dos características. La comprensión perdurable tiene dos características y a su vez las dos características de la comprensión perdurable recaen en dos categorías extra, que vendría siendo la habilidad cognitiva y la habilidad metacognitiva. Dígase la habilidad cognitiva, la capacidad de relacionar los conocimientos previos con el conocimiento actual que se está llevando a cabo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y la habilidad metacognitiva, la característica de poner en práctica esos conocimientos sin importar las circunstancias ni situaciones. Bien, regresando. Las competencias no solo son esas habilidades para la vida que persiguen la tasa de retorno inmediato. También manejaron un gran fracaso político en México del año 2013 al año 2015, con un proyecto que no ha terminado de consolidarse, con algo que conocemos las habilidades digitales internacionales. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de utilizar los medios tecnológicos a nivel educativo, referirlos a los procesos de enseñanza-aprendizaje y en este caso facilitar la comunicación y el intercambio cultural y social con el resto del mundo. En este aspecto se ha visto total y completamente sometido a la falta de infraestructura, recursos, falta de metodología docente y problemáticas sociales de todos los tipos, ya que los proyectos que mayormente han fracasado aquí en la Secretaría de Educación Pública con este enfoque político a niveles educativos fue la enciclomedia, las famosas TICs y por supuesto las tablets que repartió la Secretaría de Educación Pública para los alumnos de quinto grado de primaria y para los alumnos de primero y segundo de secundaria, quienes de manera social inmediatamente inundaron la tableta de videojuegos, contenido pornográfico y demás, entre ellos programas como Messenger y WhatsApp también, que en estos casos no alcanzaban el índole internacional, puesto que solo se comunicaban con los círculos sociales que creaban dentro de las instituciones educativas. Mientras que de esto se trataba, el padre de familia no se daba cuenta, puesto que la mayor parte del tiempo se encontraba ausente, o cuando se encontraba presente no sabía cómo manejar una tablet, ni mucho menos desbloquearla con un panel de números o con un panel táctil al que el estudiante sometía. Muchos profesores tienen algunos años de servicio, 20, 15, 16 años, y sencillamente encontramos lo que conocemos en México como resistencias. Y muchos docentes sencillamente se resistían al manejo de dicha característica, puesto que no están ni formados
teórica ni metodológicamente para poder manejar este tipo de tecnología en procesos de enseñanza-aprendizaje. También este tipo de características de la competencia y de la competencia en habilidad digital internacional se plagó de manera política de algo que conocemos como aprendizajes muertos. ¿Qué es un aprendizaje muerto dentro de las competencias? Un aprendizaje muerto es ese aprendizaje que puede darse dentro de las instituciones, pero que cuando usted salga a la vida social o al campo laboral, dicho aprendizaje ya no le servirá. Y políticamente en educación se está plagado de aprendizajes muertos. Uno de ellos, y el más grande ejemplo, es la enseñanza de la segunda lengua, y en estos casos estratificada, de manera paradigmática o estereotipada, puesto que ponen en el pináculo al idioma inglés. Si nosotros nos salimos a las calles a preguntarle a las personas qué piensan del idioma inglés, nos dirán que es sumamente importante si tenemos la intención de acabar con las desigualdades económicas, pongamos entre paréntesis, hacernos ricos, puesto que solo con los Estados Unidos podremos generar buenas relaciones económicas y grandes negocios muy fructíferos. Y en este aspecto necesito mencionar que es un aprendizaje muerto el idioma inglés. ¿En qué sentido? Revisamos actualmente las estadísticas de los mismos organismos que he mencionado y muestran que la lengua mayormente hablada en el globo terráqueo viene siendo el chino mandarín. En segundo lugar está el habla hispana, el español. Es el segundo idioma mayormente hablado en el mundo. Y en tercer lugar viene el idioma inglés. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que acaso aquel que maneje los aprendizajes de élite tendrá garantizado el éxito? Vamos a manejarlo y a someterlo a niveles sociales, puesto que con las competencias en habilidades digitales internacionales, la receta funciona completamente, ya que el dueño de Facebook tiene como primera lengua el inglés, que es el tercer lugar en idioma mayormente hablado a nivel mundial. Pero como segunda lengua tiene el chino mandarín, que es la primera lengua mayormente hablada en todo el mundo. Los creadores de WhatsApp tienen como primera lengua el español y no manejan otro. Son de habla hispana que la mayor parte del tiempo se dedicaron a viajar por toda Latinoamérica para poder crear un producto que les fuera fructífero. Y lo primero que han creado fue un producto que tenía como lengua materna el español latinoamericano. Como podemos ver, son dos hombres que están total y completamente inundados en sus negocios, que han logrado insertarse en el mercado macroeconómico de una manera muy exitosa. Pero en esta característica no lo lograron con aprendizajes muertos. Mientras que la política en México dictamina que los estudiantes, por ejemplo, de secundaria y todavía algunos de bachillerato manejen como segunda lengua casi obligatoria, única y exclusivamente el inglés. Es como dar 2 o 3 pasos hacia atrás. Mientras que el chino mandarín se coloca en el pináculo y los de habla hispana nos colocamos en el segundo escalón, el inglés se coloca en el tercer peldaño. Si le preguntamos a los niveles sociales qué es lo que sucede, la mayoría de personas quiere que sus hijos manejen computación inglés como si fuera la panacea, cuando en realidad no va por esa expectativa. Quizás lo que debería manejarse es una verdadera educación y una política que se enfoque hacia el desarrollo de las habilidades digitales internacionales genuinas, la facilidad de poder comunicarse y crear, no de reproducir ni de copiar, sino crear algo que sea total y completamente funcional para el mexicano promedio en cuanto a los niveles proceso, enseñanza, aprendizaje, bajo la educación que hoy conocemos como e-learning y b-learning, en estos casos abierta y a distancia con medios digitales. Muy bien, todo esto que acabamos de escuchar es el devenir político educativo que actualmente tenemos en nuestro México querido.
que como ya podemos ver deviene desde 1980 y viene aterrizando hasta 2017. Todas esas acciones impactan en la política educativa actual en México. Todas esas repercusiones económicas y la tasa de retorno inmediato. Para poder finalizar, me gustaría comenzar por dictar las 5 preguntas que manejaremos como participación. Dictaremos la primera. ¿Quiénes son los hermanos Bretton Woods? ¿Qué significa OCDE? Esta es nuestra segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué es una tasa de retorno inmediato? Cuarta pregunta. ¿Cuál es la pirámide de categorías que maneja una competencia? Y pregunta número 5. ¿Qué es una habilidad metacognitiva desde el enfoque de las competencias? Las condiciones para entregar este pequeño cuestionario serán obviamente manejado en Word. Lo quiero con letra Arial 12, interlineado a 1.5, y voy a pedir por favor sin sangría y bien justificado. Dígase bien encuadrado el texto, no lo quiero que parezca una escalera. Y finalmente dicto la segunda tarea. Su tarea va a ser, por supuesto, buscar de Vázquez Josefina la historia en la educación de México, la educación en la historia de México, el Colegio de México. El capítulo es El maestro de primaria en la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que voy a pedir? Un ensayo, por favor, redactando su opinión sobre cuál era la perspectiva del maestro en la Revolución Mexicana. Busco transversalidad. Requiero que se me explique de manera escrita cuáles son los puntos principales de la lectura y con sus propias palabras cómo comprendieron esos puntos de vista. El ensayo será entregado un mínimo de 3 cuartillas, será entregado con letra Arial 12, interlineado 1.5, sin sangría, y el texto bien encuadrado. No lo quiero como escalera, se le llama justificado. Tendrán ambos trabajos una carátula donde vendrá su nombre, la generación a la que pertenecen, el plantel, el logotipo de IMPO, por supuesto portará mi nombre. El título para el primer trabajo será cuestionario y el segundo trabajo llevará el título de ensayo 1, el maestro en la Revolución Mexicana. Como pueden ver, con esto estaremos cerrando nuestra primera sesión. Nos vemos en la siguiente oportunidad.